¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Como ya saben, mi nombre es Karen Mercedes Espín Álvarez y soy estudiante en la carrera de mecatrónica en la Universidad de las Fuerzas Armadas, CESPE, dentro del Departamento de Ciencias de la Energía y la Mecánica en el primer nivel. Hoy, en cambio, les traigo la práctica de laboratorio de conservación de la energía en un sistema de partículas, dentro de la materia de física clásica con el NRC 7664 con el ingeniero Diego. Entonces, primero haremos una introducción al tema, donde nos dice que la energía cinética es una cantidad escalar y tiene las mismas unidades que el trabajo. Por eso, este es el primer tipo de energía que un sistema puede tener y además es la energía asociada al movimiento de un objeto. Por eso está definida como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Además, la energía cinética de un sistema es la suma algebraica de las energías cinéticas de todos los integrantes. Por eso, la relación entre las energías cinéticas medidas en el tema E y C, o sea, es fácil de obtener mediante la fórmula que nos muestra el centro de masa, que es la primera variable correspondiente, y la segunda, en cambio, sería la sumatoria de las partículas que están dentro del centro de masa. Se le conoce como la energía cinética de traslación. Además, si un objeto rígido rotara alrededor de un eje fijo con rapidez angular, tendría energía cinética rotatoria, que en sí es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, un sistema que involucra una rotación también describe tres tipos de energía, como es la potencial, energía cinética de traslación y la rotatoria. Todas estas debemos incluir en la ecuación de la conservación de la energía mecánica para un sistema aislado, como una rueda que se tira por un plano inclinado. Entonces tendríamos la ecuación que se muestra y diríamos que la energía potencial se convierte en energía cinética de traslación y rotación. Además, del mismo modo que la masa es una medida de tendencia de la materia a resistirse a cambios en el movimiento rectilíneo, el momento de inercia es la medida de tendencia de la materia a resistirse a cambios en el movimiento de rotación. Entonces, el momento de inercia respecto de un eje trasladado es igual al momento de inercia respecto al eje por el centro de masa más la masa por la distancia elevada al cuadrado. Es el teorema de Steiner, como vimos en la anterior práctica. Haríamos un dinamómetro, que en sí es un instrumento utilizado para medir fuerzas y fue inventado por Isaac Newton, pero no debe confundirse con la balanza, porque la balanza nos ayuda a medir masas. Entonces, el dinamómetro basa su funcionamiento en la ley de Hooke, que nos dice que al aplicar una fuerza en el muelle de la figura se alarga y la deformación que se produce es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Entonces, un resorte es un objeto que puede ser deformado por una fuerza y volver a su forma original. Entonces, cuando se le aplica una fuerza, este se estira o se comprime como resultado. Entonces, podemos decir que la ley de Hooke nos expresa que la fuerza recuperadora es directamente proporcional al cambio de longitud con respecto a la posición de equilibrio, o sea, F es igual a menos K por X, y K es la constante de proporcionalidad o constante elástica del muelle. Entonces, la relación que hay entre el movimiento rotacional y el movimiento rectilíneo es que el movimiento de la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular. Entonces, cuando un cuerpo rígido gira alrededor de un eje fijo, cada partícula del cuerpo se mueve alrededor de un círculo cuyo centro es el eje del giro. Y también se mueve alrededor del eje C. Entonces, tenemos diferentes momentos de inercia de objetos rígidos homogéneos de acuerdo a la geometría que tienen estos. Entonces, en sí, como ocuparíamos una pelota que es una esfera sólida, tendríamos el momento de inercia, que es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, los materiales que ocuparíamos en la práctica sería una regla, un graduador, dos escuadras de diferente altura, una pelota de tenis, una pieza de madera, una balanza mecánica, una tabla de madera y plastilina. Entonces, ¿cómo haríamos y obtendríamos los datos? Mediríamos la masa de los objetos, como en el caso de la pelota y también la pieza de madera. Para armar el plano inclinado tendríamos que coger la plastilina, tendríamos la escuadra que pararla encima de esta para que se mantenga firme en la mesa, y también posteriormente tendríamos que poner plastilina a la tabla de madera para igualmente tener resistencia con la escuadra. Entonces la colocaríamos encima de la escuadra para hacer una forma de plano inclinado y la tendríamos así, de manera que se nos quede fija. El momento de tirar el objeto no se cae. Tirando la pelota y también tirando la pieza de madera, viendo quién es el que llega más rápido después de medir con el cronómetro. Entonces haríamos con dos planos, el de 45 que ya observamos y el de 65 que es de ahora. Entonces también tendríamos
con la pieza de madera el inclinado de 65. Entonces, después de hacer la experimentación, obtendríamos los datos para comparar. Entonces, aquí obtendríamos un desplazamiento que es la medición de la tabla de madera, que es de 0.3 metros, la masa que ya dio de 0.02 kilogramos para pieza de madera y 0.06 kilogramos para pelota de tenis, la fuerza en reposo, que es calculada con el dinamómetro, la fuerza en movimiento, igualmente con el dinamómetro, pero cuando está bajando el objeto. Y el tiempo, que es de 1.5 segundos para la pieza de madera y 0.5 segundos para la pelota de tenis. Además que el coeficiente de rozamiento del plano 0.7, que es consultado. Entonces, esto es para el plano de 45 grados. Para el plano de 65 grados tenemos otro valor en la fuerza que nos da 0.1. La fuerza en reposo es la misma, pero la fuerza de movimiento es la que cambiaría y tendría 0.08 en la pieza de madera y 0.35 en la pelota de tenis. Entonces, los cálculos que haríamos en la práctica sería primeramente la aceleración, que tenemos el tiempo del cronómetro y el desplazamiento calculado. Entonces, haríamos la fórmula de la cinemática y obtendríamos la aceleración 1 como la 2. Después de hacer esto, calcularíamos el coeficiente estático que nos serviría para la velocidad más adelante. Entonces, por eso ocuparíamos la fuerza en el reposo para el coeficiente estático y después calcularíamos el coeficiente estático general mediante la fórmula que suma el del plano con el coeficiente calculado dividido para 2. Entonces nos saldría tanto para el cuerpo 1 como para el 2. Entonces el coeficiente en cambio dinámico, este depende ya de la aceleración y de la fuerza calculada cuando bajaba el cuerpo. Entonces ya tendríamos los dos valores y también tendríamos ya cuando para el plano de 65 grados. Entonces, como ya vimos anteriormente las fórmulas, no es necesario volver a repetir aquí, pero ya tenemos que sus datos van a ser diferentes. Más adelante sería un análisis de estos datos con la experimentación. Entonces ahora en cambio, la conservación de la energía para calcular las velocidades, ya teniendo todos los datos, simplemente se despejaría la forma. Entonces nos daría una energía potencial, una energía cinética final y Q, que en sí es el trabajo producido como calor de la fuerza de rozamiento. Entonces, al reemplazar y despejar la fórmula de la velocidad, veríamos que simplemente tendría igualmente que ocupar el ángulo, el coeficiente de rozamiento ya calculado y la altura y el desplazamiento. Para el cuerpo 2, como este sí está rotando y a la vez está trasladándose, también ocuparíamos el momento de inercia. Pero en este caso, la distancia desde el centro de gravedad hasta el eje sería igual al radio. Entonces, igualmente la energía total nos daría una eliminación del radio, una eliminación de la masa y relacionaríamos la velocidad angular con la velocidad lineal, como ya lo hemos visto, y se simplificaría todo hasta despejar la velocidad y obtener su valor. Entonces, en el plano de 65 grados, para no repetir nuevamente todo, ya tendríamos simplemente que cambiar los datos de acuerdo a cuando nos salió el coeficiente de rozamiento, que sería la diferencia en este caso. Entonces, los resultados. Aquí tendríamos la altura, es medida en metros, el coeficiente de rozamiento, que es calculado a partir de las fórmulas anteriores, y el desplazamiento, que es para el plano de 45, para el plano de 65. Podemos ver que en el plano de 65 hay mayor rozamiento para la pelota. Entonces, en conclusión, lo que podríamos inferir es que la práctica, la teoría no relacionan excepto por las aceleraciones, porque si observamos las aceleraciones nos salen correspondiente a quien llegó primero, que sería la pelota de tenis. Pero en cambio en las velocidades nos sale que debería haber llegado primero la pieza de madera. En teoría también es así porque su coeficiente de rozamiento es menor con la madera que el caucho con la madera, que es la pelota de tenis. Entonces, en sí, de igual forma, a pesar de esto, realmente los valores del coeficiente de rozamiento se acercan a la teoría que tienen, entonces solo varían en algunos decimales, por eso los cálculos están correctos y la única variación que habría sería por el error de la sensibilidad del material, del dinamómetro y de la red. Entonces, igualmente se infiere conservación de la energía, que no se crea ni se destruye, solo se transforma, se ocuparía su fórmula, diría que no hay errores en la práctica, ya que no controlamos la mayor cantidad de variables, y igualmente solo habría el error de la apreciación. Entonces, también diríamos que dividir en dos ensayos tendríamos solamente un cambio en el plano de 45 grados y de 65 grados. Entonces, las velocidades, al ser calculadas con la energía, dependían del coeficiente de rozamiento y por eso lo calculamos primeramente. No ocupamos el de la teoría ya que hay demasiados valores en él. Entonces, también reconocemos que ocupamos objetos caseros, entonces es importante esto ya que no se invierte mucho para poder entender mejor la teoría a partir de la práctica.
Gracias.